Albirrojos en la Tribu. Otra edición y esta vez muy especial porque tiene que ver con ese puesto que tanto la gente está incluso apostando. ¿Será el arquero titular? Gastón Olveira se nacionalizó paraguayo para poder estar en la cita más importante del fútbol, la Copa del Mundo. Tuvo un partido, el amistoso ante Grecia, y demostró solvencia, seguridad. ¿Será suficiente para que Alfaro lo tenga en cuenta en el debut? Gastón Olveira, hoy el invitado especial en Albirrojos en la Tribu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. Gracias por recibirme. Un placer, un placer. ¿Estás listo? Vamos, seguro, sí. Bueno, Gastón Olveira, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Tranquilo, relajado? Sí, ahora tranquilo. O sea, una manera de decir es relajada. Una manera de decir sí, porque hay muchas cosas que uno va sintiendo, que se va preparando, que se va imaginando, soñando. Hay muchas cosas que pasan dentro de uno que es muy lindo también. Bueno, para arrancar por el principio, ¿cómo está compuesta la familia de Gastón? Bueno, tengo mi señora y 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos. Lolo, el más chico. Lorenzo, el más chico, que tiene 10 meses. Emma tiene 9 y Lautaro 15. ¿Y qué tal viven ellos? Bien, bien, están muy a gusto con Paraguay, con todo, así que feliz también de que ellos estén pasando bien. Ahora, ¿cuál es el lado que no conocemos, digo, en intimidad, en la familia, cómo es Gastón Olveira? No, soy un tipo muy, muy casero, me gusta disfrutar mucho de mi casa, de mi familia, y después soy muy básico a la hora de compartir, a la hora de disfrutar. Disfruto de cosas muy, muy básicas, lo que es tomar un mate, una buena comida, mirar una buena película o leer un buen libro que me gusta mucho también. Pero soy una persona muy simple en ese sentido. ¿Cómo sentís la posición de arquero y si es efectivamente así de que tienen como una especie de mundito dentro del mundo del fútbol de vuelta? Sí, sí, totalmente. Somos, como bien decís, en los entrenamientos por ahí hay 25 jugadores haciendo un trabajo y nosotros somos 4 haciendo otro tipo de trabajo, que eso también nos da la posibilidad de conocernos mucho mejor, de vincularnos mucho mejor. Y en particular es una posición la cual lo hago con mucha pasión. Me encanta la responsabilidad que lleva el arco y bueno, tratando siempre de asumir y de llevar esa responsabilidad de la mejor manera. ¿Siempre arquero? Siempre arquero. Desde el vamos. Sí, tuve una pasada creo que de chico, pero me acuerdo más de las historias que me cuentan mis padres que de las memorias que yo tengo, pero fueron muy de chiquito, así que recuerdo yo no tengo. ¿No te dijeron qué posición? Creo que era de 6 o de central, no me acuerdo, algo así era. Ah, mira, repartiendo un poco. Sí, pegando unas patadas. Pegando algunas patadas, pero ¿el arquero sufre más o al igual que el resto del equipo? Y no sé cómo lo viven todos, yo lo sufro mucho. Por ahí vos ganás a veces un partido 3-2 o 2-1 y ese gol que te entra a mí me queda mucho dándome vueltas en la cabeza. De manera buena muchas veces porque hace parte de la corrección y el crecimiento, pero muchas veces también haciendo esa autocrítica soy muy cruel conmigo mismo, incluso muchas veces hasta el punto de afectarme. Pero bueno, también hace parte de la exigencia de uno, de seguir creciendo, de seguir mejorando y bueno, siempre pensando en dar lo mejor. 2021 llegaba a Paraguay, enero, desde River de Uruguay, venir a Olimpia. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Olimpia? No, obviamente que las diferencias son muy grandes. Uno Olimpia lo tenía visto porque es un grande del continente, pero me sorprendió mucho a la hora de vivirlo desde adentro. La exigencia del día a día, la exigencia de cada fin de semana, lo pasional que es la gente, lo que significa también a nivel social. Me sorprendió mucho la grandeza en ese sentido a la hora de vivirlo más que nada.
En aquella primera etapa como que estabas medio que no arrancabas, que tenías una oportunidad, después no de vuelta, esperando mucho tiempo, o sea, tuviste que tener mucha paciencia. Sí, sí. Creo que más que nada, por justamente lo grande que es Olimpia y todo lo que mueve, sí me generó en cierto momento duda, pero no desde mi capacidad, sino de que, bueno, el fútbol también es muy dinámico, un equipo grande donde es difícil de ganarse la confianza, de ganarse después de ese 2021, son muchos años siendo el arquero titular, con muchas buenas actuaciones, y eso es difícil también el mantenerlo en el tiempo. Entonces, desde ese punto sí, por ahí en aquel entonces era un poco de incertidumbre, pero bueno, uno creyendo en la capacidad y en las condiciones de uno mismo, creía que iba a lograr, no sé si tanto, porque te soy sincero, sí, no sé si iba a lograr tanto con Olimpia o bueno, la oportunidad de la selección misma, pero sí creo mucho en mí mismo y en mi capacidad. Hubo un partido así puntual donde vos dijiste, a partir de ahora estoy, o sea, la gente ya me conoce, ya sabe, o sea, hubo un partido donde vos sentiste así que conseguiste tapar pelotas que por ahí no te imaginabas y dijiste, bueno, con esto tengo que meter a la gente en el bolsillo. Sí, yo creo que hubo un partido clave para mí que me hizo ganarme un poco ese respeto y ese cariño, esa confianza, que fue la Copa cuando jugamos contra Fluminense, que fuimos a penales en el Defensores y atajé 2 penales. Creo que ese partido me marcó mucho para mí a la hora de por ahí pisar fuerte como titular, pero también con la gente, ese vínculo, esa confianza, porque era un partido muy pesado, donde también la competencia internacional dependía de ese día. Entonces, creo que ese partido a lo largo de todos estos años me ha marcado mucho. ¿Y en qué momento también dejaste de ser el visitante o el extraño, el extranjero, como quieras llamarle, para empezar a ser parte de la historia de Olimpia y decir, no, esta es mi casa y acá yo me hago cargo y me hago fuerte? Creo que en un club tan grande lo que marca la diferencia son los títulos. En ese 2021 ganamos Copa Paraguay, que también atajé penales en semifinal, atajé 2 penales en la final, que también me sirvió mucho, porque un equipo donde se demanda el salir campeón, la única manera de quedar en la historia es con títulos. Y en ese primer año mío el poder conseguir 2 títulos fue fundamental también para todo lo que continuaba. Justamente hablando de títulos, el último fue bastante especial. El primero como paraguayo. Sí. Tenía un condimento muy grande porque justo Richard tenía también la quinta amarilla, me tocó ser el capitán ese día y era mi primer título como capitán, pero también con el documento paraguayo. ¿Y qué representó para vos eso? No, increíble. Obviamente todos saben que el primer capitán es Richard, uno siempre lo sigue, es el que manda y el que comanda todo en el día a día, pero el llevar ese brazalete puesto es un orgullo muy grande, es una responsabilidad, y bueno, el sumar un nuevo título con todo eso que mencionamos también, con la cédula paraguaya, con muchas cosas, lo viví de una manera muy, muy intensa. Y en cuanto a la nacionalización, ¿cómo te convenció el Paraguay ya que tenés el sí difícil? No, y en el día a día. Yo me traje a toda mi familia en ese 2021 a un lugar que para nosotros era desconocido y no es fácil llegar a un país con hijos chicos, con encontrarse en una sociedad nueva, alejarse de la familia. Y la verdad que me sorprendió la calidez del paraguayo en el día a día, de la gente, por fuera incluso de lo que es el mundo Olimpia, en actividades que uno tiene con los niños, en muchas cosas me sorprendió muchísimo la calidez del paraguayo y fue algo que en el día a día me fue, no solo a mí sino a mi familia, conquistándonos al punto en el que hoy estamos donde estamos, y ese sí fue fácil de darlo por todo lo que hemos vivido en todos estos años, momentos lindos y momentos de los feos también, donde me sentí en un lugar muy cálido y muy familiero, que a pesar de la distancia con mi familia en Uruguay me hacen sentir muy bien. Si tuvieras que definir a Paraguay con una palabra y
a Uruguay con otra, ¿qué palabra sería? Es compleja. Es compleja, ¿no? Me la tenías que haber dicho antes para pensarla. Arranquemos por Uruguay, que va a ser más sencillo. Sí, Uruguay es donde nací, donde me crié. Y Paraguay es donde me hice mi nombre y donde estoy logrando la gloria. Se generó todo un drama después del último título con el tema de la foto con la bandera. ¿Qué significado tiene para vos esa imagen? Para mí, obviamente, desde mi lado es algo que no tiene sentido, porque yo acepté el nacionalizarme y acepté el jugar para la selección paraguaya, y es un compromiso que lo he dicho y lo asumo desde el corazón, desde la responsabilidad, desde el compromiso, 100%. Voy a darlo todo siempre, lo mejor todo de mí. Ahora, eso no quita del lugar donde yo nací, de donde vengo. Era una foto en la que nos habíamos juntado todos los uruguayos y pusieron la bandera, y no la voy a negar tampoco. Y sí, el día de mañana, si toca jugar Paraguay y Uruguay, le voy a querer ganar. Y voy a dar todo para que Paraguay gane. Eso que no quepa ninguna duda. Pero no quita mis raíces. No olvido de dónde vengo ni quién soy. Porque eso también es lo que me ha hecho, o lo que me ha formado para hoy ser quien soy y estar donde estoy. ¿Te sorprendió ese quilombo? Me sorprendió mucho, sí, porque considero que fue usada la imagen para generar rating y de mala leche, de mala gana, de mala manera. ¿Te parece justamente injusto que se le pida a un nacionalizado tipo que demuestre más sentido de pertenencia que incluso un propio paraguayo? Personalmente, obviamente uno siempre trabaja y hace todo como para tener el mejor rendimiento posible, que es lo principal dentro de la cancha. Después, si eso es acompañado de buenas críticas, mejor, pero si no, no es el punto final. El punto principal siempre es dar lo mejor dentro de la cancha y que la selección gane. Yo jugué el partido con Grecia y canté el himno. Y como te digo, mi compromiso es total. Lo asumo con todo lo que es Gastón Olveira. No voy a dejar nada de lado. Cada detalle voy a demostrar de que quiero estar y de que mi compromiso es total. Después, obviamente, en la cancha uno va a tratar de dar lo mejor, pero en cada detalle sí voy a hacer todo lo mejor de mí para demostrar mi compromiso. Partido con Grecia, cantando el himno, digo, ¿qué se te pasaba por la cabeza? No, y es lo que te digo un poco, sí lo había analizado antes, de si lo iba a hacer o no, y en cada pregunta que yo me hacía internamente, todas mis respuestas eran sí. Justamente porque no me interesaba mucho lo que pensaban por fuera. Quería hacer lo que a mí me hiciera sentir mejor. Y hice lo que a mí me hizo sentir bien. Lo canté con pasión, lo canté lo mejor que pude, porque sí lo sabía de memoria, pero el ritmo no tanto. Pero mi compromiso, como digo, es total, y hasta ese punto de cantar el himno demostrando el máximo respeto por el país. Creo que esa es una creo que esa es una palabra buena para acompañar el respeto que le doy a este país. Fue todo muy rápido. Juraste, ya salta la convocatoria, se da el viaje, ya jugás, entras, cantás el himno, todo junto en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cómo viviste esos días? Intenso. Intenso, porque también cuando fui a jurar la bandera, te van contando un poco cómo es el protocolo, y era bastante simple. Era entrar ahí a la sala, hacer cada paso, pero sí, cuando entré me encontré con muchas cámaras, con mucha gente, con muchos periodistas que uno no está acostumbrado a esas cosas así en un estadio o en otro ambiente, pero ahí me di cuenta un poco de la repercusión que tenía ese momento o esa acción que yo estaba haciendo, ¿sí? Entonces me sorprendió muchísimo, me sorprendió de verdad. Hay una escena muy, muy linda que se da cuando
vas al aeropuerto, aparece Roberto Fernández y creo que te toca atrás o algo por el estilo. ¿Qué significó para vos ese gesto que él se acerque a vos así desde el vamos y te diga, no sé si fue una bienvenida o cómo fue esa conversación, esa primera conversación? Sí, sí, fue, lo dije en su momento, Gatito es una de las personas que marcó mucho en mi convocatoria, en mi convivencia, en el día a día. Y ya desde ese primer momento, él ya tomó la iniciativa del acercamiento, de empezar a generar esos vínculos que en definitiva son muy importantes para mí era muy importante para entrar en el grupo de la selección. ¿Te sorprendió? No, no porque es un jugador con mucha experiencia, de lo cual ya me habían hablado muy bien. Muchísimas personas me habían hablado muy bien de él. Creo que son acciones que hablan de la calidad de persona que es él. Y a partir de ahí como que se desbloqueó algo y empezaron a compartir mucho más y de hecho son compañeros de habitación. Sí, sí, la verdad que compartimos mucho, tanto en Grecia como en Francia, concentración, la misma habitación. Y aparte de eso, muchas, que un poco lo que decía hoy, a mí me gusta estar tranquilo, soy muy básico, me siento con mi mate y mi libro y esa es mi tranquilidad. Y me encontré con que él también, con que él disfrutaba de estar en la cama tomando un mate y leyendo o mirando capaz que algo en la computadora. Entonces también eso creo que ayudó bastante en el relacionamiento, el compartir un poco las mismas actividades. Y eso hace mucho más sencillo, me imagino, tu adaptación también a la selección. Sí, totalmente. Porque también para mí era entrar en un grupo ya armado, en una selección que había clasificado un mundial con todo lo que eso implica. Y obviamente uno siente muchas cosas por dentro, el querer estar bien, el querer entrar bien, el aportar, el acompañar. Y me tocó entrar en un grupo humano increíble, la simpleza que tienen en el día a día ayudaron muchísimo a mi incorporación. ¿Te recibieron bien todos? Sí, sí, todos. ¿Y la competencia cómo la ves? No, y es una competencia muy sana, con un objetivo muy claro, que es dar lo mejor para la selección. La selección está por encima de los nombres propios, y al que le toque el resto lo vamos a apoyar de la mejor manera y en todos los sentidos. Creo que eso es lo que tiene la selección a la hora de compartir y a la hora de tener exigencia. Es por un bien mayor a los nombres propios. Y Gustavo Alfaro, ¿cómo fue ese primer contacto con él? Porque para el paraguayo hoy Gustavo Alfaro es el arquitecto de la vuelta al Edén, a la felicidad y demás. Digo, ¿cómo fue tu contacto con él? No, muy bien. Creo que esta selección es el reflejo de lo que es el entrenador. Desde la humildad, desde el trabajo, desde el compromiso, también desde la exigencia y desde el soñar con cosas grandes, que eso siempre desde el cabeza de grupo se transmite. Y el profe en ese sentido, a la hora de trabajar, le gusta su intensidad, le gusta obviamente su estrategia de juego, pero a la hora de compartir en un almuerzo, en una cena, se integra de una manera que hace que el grupo esté viviendo este momento como lo vive, porque no deja de ser una clasificación en un mundial que es muy importante, pero también como ya se ha mencionado, no se va a ir a cumplir o a competir. Se sueña en grande y nos preparamos para grandes cosas. ¿Viste las eliminatorias y viste cómo vive la gente, digo, ese trayecto de Upané hasta el estadio y demás? ¿Qué te generaba ver esa identificación, esa pasión, esa locura de la gente con la selección? No, es algo increíble. Es algo que quiero vivir obviamente también. Lo veía obviamente por la tele, en la previa, y es algo que el Paraguay es muy pasional por su patria, por su selección, después obviamente cada uno con su equipo, pero ese recorrido, ese mundo de gente por las calles, con alegría, porque el fútbol también es eso, es alegría, es unión, dejan de importar colores, dejan de importar camisetas y
y todo el Paraguay va con un fin en común. Y la verdad que es algo muy lindo de ver esa alegría en la gente. Te voy a tirar unos nombres y para que me definas en una palabra o una frase como quieras. Y quiero arrancar justamente con Roberto Junior Fernández, alias Gatito. Un tipazo. Orlando Gil, Es un arquerazo. arquerazo. Alfredo Aguilar, Alfredo Aguilar. El guachi, dijera él. Con él compartí mucho. eh, un gran amigo. un gran amigo. Gustavo Gómez, capitán de la selección. Es el pilar del equipo. Gustavo Alfaro, un técnico de la selección. Y decir el arquitecto sería repetir una palabra ya establecida. Él revolucionó todo lo que es la selección de Paraguay, le cambió mucho la mentalidad, no solo a los jugadores, sino a nivel país. Hizo creo que una revolución muy importante dentro del fútbol paraguayo. Justo Villar, Es un señor arquero, una excelente persona que me ayudó mucho también en mi integración a la selección. este está fuera un poco de este círculo, pero tengo entendido que te ayudó mucho en un momento difícil. Walder Marchena. Y fue un entrenador de arquero que compartimos en un momento difícil de mi recuperación de la lesión. Me ayudó mucho desde la mentalidad, desde el enseñarme que a pesar de no poder ponerme un par de guantes tenía muchas cosas para ganarle al día. Me enseñó a ganar días de entrenamiento, muchas veces sin poder tocar una pelota. Alejandro Silva. Es mi hermano, Y Richard Ortiz. es mi capitán. Me enseñó a mí a hacer lo que es ser un capitán, porque ese brazalete pesa. La camiseta pesa, pero el brazalete ese es pesado. Un tipo que cumplió, ya lleva más de 500 partidos, 11 títulos. Es una leyenda del club que a mí me enseñó, me guió en el camino que estoy recorriendo. Siempre me gusta a mí consultar esto porque los jugadores son de visualizar y de convencerse. Te ves en la lista, ¿verdad? Final. Sí, sí. Me veo en muchas facetas dentro de esa lista. ¿Y te ves jugando el Mundial? Me veo, sí, me veo jugando. Me acuesto soñando con eso. Últimamente me despierto a las 4 o las 5 de la mañana y no consigo dormir más. Siento ansiedad. Me visualizo en muchas maneras, pero en muchas sí jugando, pero en otras también no jugando y apoyando y alentando y acompañando al grupo con todos los objetivos que hay por delante. Va a ser un sueño cumplido. Sin duda, sin duda. ¿Qué parte de tu camino pensás que llega al Mundial contigo? Digo, o sea, ¿qué tenés en la mochila de recuerdos así? O sea, ¿qué llevas? Decís River, decís antes, decís tu pueblo, decís tus amigos, ¿qué tenés? Y hay muchísimas cosas. La familia siempre es lo primero ante todo. Recuerdos del esfuerzo que hacía papá y mamá en llevarme a entrenar, tardes de frío, fuera de horario. Papá muchas veces llegaba de trabajar y ni siquiera se bajaba de la camioneta porque yo lo esperaba en el portón y teníamos que seguir de largo porque no nos daba el tiempo para ir al entrenamiento. Mamá llevándome en bicicleta a entrenar también de más chico. Mucho sacrificio que han hecho ellos para que yo hoy sea quien soy, sea un jugador profesional. Y por eso yo también hago todo lo que hago para que ellos estén orgullosos de mí, para que ese esfuerzo que ellos hicieron también valga la pena. Demostrarle a mis hijos que nada fácil, nada te regalan en la vida, mucho menos en el fútbol. Yo sufrí 2 lesiones grandes y ellos vieron lo que yo sufrí, pero vieron también cómo salí adelante. Entonces, enseñarle a ellos que cuando uno hace algo con pasión y se entrega por completo, después todo se pone en su lugar. Pero sí juego al fútbol para mi familia. De hecho, tenés un tatuaje que dice que nadie te diga que no puedes conseguirlo, algo por el estilo. Sí, en toda la pierna. ¿Y por qué te hiciste ese tatuaje? Me encanta esa frase, porque considero que nadie en la vida te puede decir que no hagas algo. Vos sos dueño de tu vida
sos dueño de tus decisiones y todo lo que te propongas lo podés lograr. Está todo en la mente. El cuerpo hace lo que la mente le dice, y si uno está claro de su mentalidad, de sus objetivos, de sus prioridades, considero que no hay nada que te detenga. Un mensaje para la gente que está soñando, que está así como vos también despertándose a la madrugada, no durmiendo, algunos más ansiosos que otros, soñando en grande. Yo creo que algunos ya soñamos muy grande ya. ¿Qué le dirías a la gente que está tan entusiasmada con este mundial después de tanto tiempo? Que sigan soñando, porque es lo lindo de este deporte, lo lindo que genera el fútbol, soñar en grande y en transmitir. Yo creo mucho en la energía, en transmitir esa buena energía que nosotros dentro de la cancha la sentimos. En el día a día, el creer, el tener buenas sensaciones. Nosotros los jugadores la tenemos, necesitamos de todo el país que las tenga para lograr cosas importantes. El arquero nacionalizado paraguayo, hoy uno más de la selección, y ya disputó un partido en los amistosos. Disputará otros en la Copa del Mundo. Gastón Olveira, el arquero del Olimpia, que fue llamado por Gustavo Alfaro en los últimos partidos y que está en la consideración para la Copa del Mundo también. Otra edición más de los albirrojos en la tribu, y se vienen más. Así que sean parte de los próximos reportajes, de las próximas entrevistas que tenemos en estos documentales de la tribu albirroja y los albirrojos en la tribu.